Una radio que constantemente evoluciona. Frecuencia 95.1. Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Shekina 95.1. Señal con poder. Bienvenido a este programa radial, Verdaderamente Libre. Verdaderamente libres. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Lucas capítulo 4, verso 18. Testimonio del poder de Dios dándonos la libertad. Ya empezamos por Shekina Radio, aquí y ahora. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando como todos los lunes en este programa Verdaderamente Libres, aquí por la estación de radio Shekina 95.1. Y ahora pues tenemos otras aplicaciones donde usted nos puede ver por YouTube, por Spotify, ¿verdad? Y por la página también de Shekina 95.1. Le agradecemos mucho a todos nuestros hermanos y amigos, ¿verdad? Que nos siguen cada semana, cada lunes. Y estamos aquí para, una vez más, compartirte la palabra de Dios y pues que sea de grande bendición para tu vida. Un saludo también para mis hijos, mi esposa y para todos nuestros hermanos que están conectándose ya desde Colombia, algunos hermanos venezolanos que están de Venezuela, que están aquí, ¿verdad? En nuestra ciudad. Y también nos están sintonizando y nos están viendo por la página de Facebook Live. Entonces, Dios les bendiga a todos. Y bueno, vamos a empezar este lunes tan bonito que ya se empieza a sentir lo fresco de las tardes y de las mañanas. Y amigo y amiga que me escuchas, pues yo te invito, ¿verdad? De que si tú tienes una necesidad que quieras que hagamos nosotros una oración, ¿verdad? Una necesidad de, no sé, de enfermedad, si tienes algún problema en tu matrimonio, problemas que no, quizás pecado que no puedes dejar, nosotros con gusto vamos a estar orando por ti. Así es que nos puedes mandar un mensaje por WhatsApp al 656-469-1269. O también nos puedes llamar al 656-411-4362. Si es por mensaje, pues te repito el número de teléfono de WhatsApp, 656-469-1269. Y ahí nos vas a poder estar mandando un mensajito y nada más les pido por favor que pongan su nombre y que nos digan que por la cual nosotros vamos a orar. Y quiero empezar, ¿verdad? Antes de darle lugar a nuestro hermano que está enlazado desde allá de Colombia, de Bucaramanga, ¿verdad, hermano? Y bueno, ahorita le damos el lugar para que él empiece a hablar con ustedes. Yo quiero antes hablarte de un texto bíblico que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 12. Dice, de hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Amén. Entonces, hoy tienes una gran oportunidad. Si tú no conoces a Dios, yo te invito a que pongas atención a lo que se te va a estar predicando. Y después de la predicación vamos a dar un lugar 20 minutos antes de que termine el programa. Vamos a dedicarlo para estar orando por ti, para estar orando por tu familia. Si tienes algún familiar que está pasando por enfermedades, necesidades, pues nosotros estamos para ayudarte a orar y para que Dios pueda hacer el milagro. Para Dios no hay distancia, así es que yo te invito que te comuniques con nosotros. Y bueno, pues así les dejo con nuestro hermano, amén, nuestro hermano Freddy.
nuestro hermano Freddy Alonso Chávez, y él pues te va a hablar de la palabra, y espero que pongas atención a lo que nuestro hermano trae, que va a ser de mucha bendición para tu vida y para tu familia. Adelante, hermano Freddy. Muchas gracias, pastor. Dios les bendiga. Dios les bendiga a toda la audiencia de Chequina Estéreo 95.1, ahí en Ciudad de Juárez y El Paso. Un gran saludo desde Colombia y una bendición muy grande estar nuevamente en este lugar con todos ustedes. Y un saludo muy especial a todos mis hermanos y amigos que nos escuchan en las diferentes ciudades, en los diferentes países. Dios les bendiga. Y yo le invito para que tome la poderosa palabra, la bendita y gloriosa palabra que cambia, que transforma, que levanta, que restaura, que sana, que libera. Y la abra allí en Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, vamos a leer del verso 12 al verso 18. Hechos capítulo 26, del versículo del 12 al 18. Tome la poderosa palabra allí donde quiera que esté. Y vamos a leer la palabra con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice allí como un título, Pablo relata su conversión. Dice, ocupado esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mi nombre perdón de pecados y herencia entre los santificados. Padre, te damos muchas gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, Señor. Hoy declaramos, Señor, que esta palabra haya cabida en nuestros corazones, Señor. Hoy declaramos, Señor, que esta poderosa palabra nos perfecciona, nos afirma, nos fortalece y nos establece en tu reino, Dios de los cielos. Que tu palabra venga con poder, que tu reino venga a nuestro corazón, Señor, y que esta bendita palabra sea establecida en cada uno de nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Bueno, mis amados hermanos, mis amados amigos, amigas que nos están escuchando, le he titulado a esta preciosa palabra de perseguidor a perseguido, de perseguidor a perseguido. Recordemos que esta fue la conversión del apóstol Pablo y tenemos que entender y tenemos que dimensionar el trasfondo de quién fue Pablo. Debemos entender quién era Pablo antes de este encuentro tan personal que tuvo con el Señor Jesucristo. Recordemos que el apóstol Pablo escribió los 13 libros del Nuevo Testamento, las cartas del Nuevo Testamento. Él fue un misionero, él fue el fundador de muchas iglesias. Estudiemos a profundidad su vida, la vida de Pablo. Meditemos el trasfondo y el contexto de este hombre llamado Pablo. ¿Qué nos enseña y qué podemos aprender de la vida de Pablo? ¿Qué objetivo podríamos trazar para nuestras vidas? ¿Quién era Pablo? ¿Qué hizo Pablo? ¿Cómo puede influir la vida de Pablo en nuestro entendimiento a través de la Biblia, a través de la Escritura en el Nuevo Testamento? Bueno, en primer lugar tenemos que entender de dónde nació Pablo, su nacimiento. Entonces debemos entender que Pablo era de Tarso. Y dice ahí en Hechos 21:39, dice la poderosa palabra. Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante, de Cilicia. Entonces el apóstol Pablo nació en una ciudad llamada
Tarso, ¿cierto? Y no era una ciudad insignificante, era grande, era tremenda, de Cilicia, y esto queda en Turquía hoy en día, esta ciudad. Y recordemos algo, el apóstol Pablo y nuestro Señor Jesucristo eran contemporáneos. Ellos habían nacido casi por la misma fecha. Recordemos que Jesús, mientras nacía en Belén, también Pablo pues estaba naciendo allí en la ciudad de Tarso, en esa región de Cilicia, que actualmente se llama Turquía. La ciudad de Tarso no era cualquier ciudad. Tenemos que entender y comprender de dónde venía y provenía Pablo. En su momento era una gran metrópolis, con una gran cultura filosófica, con una importante escuela universitaria. Se podría decir que era más importante que la escuela que quedaba en Alejandría. La superaba allí también, tanto en cultura, en conocimiento, en filosofías. De una o de otra manera, pues allí esto fue y nació el apóstol Pablo en la ciudad de Tarso, en la actual Turquía. Entonces ahí tenemos que entender de dónde viene este hombre que Dios escogió. Todo el pasado y contexto de la vida de Pablo, Dios lo permitió para que el apóstol Pablo pudiera a todas las clases llegar a cada raza, etnia, lugar. Así como esta era una metrópolis de mucha cultura, de muchas partes que se cruzaban allí, muchas gentes iban y venían porque había mercadería allí. Recordemos que allí eran las tiendas de pieles, los que fabricaban muchas pieles y tiendas allí. Entonces era una ciudad muy visitada y pasaba mucho, pero todo esto, lo importante y lo maravilloso de Dios es que Dios siempre va a utilizar ciertas cosas del pasado para beneficio de su obra. Él nunca llegó a imaginarse los planes que el Dios todo creador tenía planes con su vida cuando conoció a Jesucristo. Todo nuestro pasado Dios lo puede utilizar cuando nos convertimos para poderle servir eficazmente en lugares donde Dios nos irá a llevar. También tenemos que entender que Pablo tenía una ciudadanía romana, ¿no? A cualquiera, nadie podía adquirir una ciudadanía romana. Tarso no era ciudadano romano, lo tenemos que entender. Pablo tuvo una ciudadanía romana y nos podríamos preguntar en esta noche, ¿y cómo este hombre obtuvo una ciudadanía romana si él no era romano? En Hechos 22, 25, 26 dice la preciosa palabra, pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? 26. Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo, ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Recordemos que los ciudadanos romanos tenían que tener un juicio, tenían que tener pruebas para poderlos castigar o someter a prisiones. Entonces allí ellos no sabían que Pablo tenía esta ciudadanía romana y esto le sirvió al apóstol Pablo allí para ser librado de aquel encarcelamiento. ¿Cómo se obtenía la ciudadanía romana en el tiempo de Pablo? La única persona que podría obtener una ciudadanía romana bajo el imperio romano, no siendo de una ciudad romana, allí pues debía ser su familia, ser de una familia muy influyente o muy bien posicionada. Los padres quizás del apóstol Pablo tenían gran influencia sobre el imperio romano y eran muy influyentes tal vez allí en Tarso, influyentes para el imperio romano, y el imperio romano veía que esta familia les servía, entonces les acogía. Y quizás de esta manera el apóstol Pablo pudo obtener esta ciudadanía romana. Pablo tenía privilegios romanos al ser romano. Entonces allí le dan su ciudadanía, Pablo es romano, y pues como romano tenía las mismas ventajas de cualquier ciudadano romano. Pablo, sin saber, Dios usaría su ciudadanía romana para cumplir un propósito en su vida. Esa ciudadanía romana le permitía salir libre en este caso, gracias a esa ciudadanía romana. También esto, lo que Dios puede utilizar en la vida de una persona, ¿no? Hay cosas que Dios lo prepara o uno se prepara y se capacita, y que de tal manera cosas del pasado le van a servir
A alguna persona cuando conoce a Cristo, Dios va a tomar parte de su pasado y eso le va a ayudar. El apóstol Pablo se preparó de una manera sorprendente como humano, se capacitó, pero él no entendía toda esta situación, pero Dios sí lo tenía en su mente y en su corazón. También recordemos que Pablo tenía una herencia judía. ¿Qué clase de judío? En Filipenses 3:5 dice la palabra, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. Pablo era judío en su sangre, tenía una herencia judía, fue circuncidado, recordemos, al 8º día, era de sangre pura y su linaje era innata. La cultura judía es muy predominante, ¿no? En los judíos y en Israel. La cultura no se pierde. Si nosotros recordamos cuando vino nuestro Señor Jesucristo a la tierra y la nación de Israel le rechazó, por eso dice la Biblia ya en San Juan 1, 9, 10 y 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, sino la voluntad de Dios. Recordemos que Jesús cuando vino a la tierra venía por su nación, por la nación de Israel, pero allí los mismos judíos le rechazaron. Y pues prácticamente Anás y Caifás, los 70 de Sanedrín, la religión y la política terminaron finalmente crucificando a nuestro Señor Jesucristo. Cuando rechazaron al Hijo de Dios, pues Dios en el año 70, a través de Tito Vespasiano, allí por la historia lo podemos ver, en el año 70 no quedó piedra sobre piedra. Dios saca a la nación de Israel por toda la tierra. Recordemos que allí el emperador romano se lavó las manos y dijo, yo soy inocente de este hombre. Entonces los judíos dijeron que la sangre de este hombre venga sobre nosotros y sobre nuestra generación, o sobre nuestros hijos. Ahí entraron en maldición la cultura los judíos, y Dios en el año 70, a través de Tito Vespasiano, entró y no quedó piedra sobre piedra en Israel, y fueron esparcidos. Algo muy tremendo de los judíos es que ellos nunca pierden su cultura. Así vivan, estén donde estén, el judío siempre guardará sus costumbres y sus tradiciones. Y pasaron casi 2000 años y Israel volvió a ser nación. Recordemos, el 14 de mayo de 1948, Israel volvió a ser nación. Está profetizado en Isaías 66, 6, 7, 8, que en un día concebiría la tierra una nación. Y fue tanto así que hoy en día la tribu de Leví nunca se perdió, la cultura judía nunca se perdió. Entonces, el apóstol Pablo, pues, era judío en su sangre, tenía una herencia judía, ¿sí? Vivía y conforme a todo lo que sus padres le habían enseñado. Recordemos que Pablo, allí desde su niñez, había sido instruido en el judaísmo. El apóstol Pablo fue instruido por Gamaliel. Recordemos que Gamaliel era un rabino, era un rabino muy influyente, era muy preparado, era uno de los mejores profesores, digámoslo, los más estudiosos de aquella época, era un principal, un fariseo. Gamaliel era pues el rabino más importante en el tiempo de Pablo, era el mejor de la época, el que fuera instruido por Gamaliel, mejor dicho. Entonces, como ir hoy, yo diría que a la Universidad de Harvard, en cualquier universidad importantísima del mundo, de allá de esa categoría era Gamaliel. Gamaliel era respetado, la familia de Pablo lo llevó quizás desde la niñez para prepararlo con Gamaliel, ¿sí? La familia de Pablo se esforzó para que él fuera instruido. Recordemos que los judíos a muy temprana edad se preparan en el judaísmo desde los 7 años. Desde los 7 años empiezan sus preparaciones y aún desde la niñez, ¿no? Recordemos que los judíos, pues por promesa de Dios, en el Antiguo Testamento, la mamá desde el vientre empieza a hablarle a un niño de la ley. De la ley siempre está la palabra, la palabra, la palabra. Y allí Pablo a los 7 años aproximadamente, se podría decir un poquito menos, su familia se interesó y lo llevó a prepararlo por el mejor, el maestro de maestros allí, quizás por Gamaliel. La exigencia de esta preparación de una persona, pues era bastante exigente para poder llegar a ser un rabino. Se considera que Pablo llegó a ser un rabino y un fariseo, un principal, un doctor.
alguien que se puede decir que manejaba prácticamente 14 idiomas y de los cuales 7 los manejaba a la perfección. Era muy estudiado, no perdía el tiempo, se preparaba bien en todo lo del Antiguo Testamento. Ellos se aprendían, recordemos, la Torá, que para los judíos son los primeros libros del Antiguo Testamento, que es el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios. Entonces un niño o un joven, un adolescente, a sus 13, 14 años, ha sido preparado en el Antiguo Testamento. Pablo conocía y se sabía el judaísmo prácticamente de memoria. Era bien preparado, estaba en lo que quería llegar a ser y se había enfocado en eso. Conocía las raíces profundas, la profundidad de las enseñanzas de esa cultura de los israelitas. Dice el apóstol Pablo ahí, en cuanto a la ley, irrepresible. O sea que Pablo siempre cumplió ¿qué? Toda la ley. De principio a fin, Pablo se esforzaba por cumplir la ley. Recordemos lo que dice la palabra en Efesios 3:6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irrepresible. Ahí él mismo lo dice. Muchos apuntes de allí de las diferentes cartas que él escribió, podemos entender y comprender la historia del apóstol Pablo, porque él describe su vida allí cuando escribía las diferentes cartas que Dios le permitió darle por el Espíritu Santo. También allí colocó lo que él hacía, lo que él vivió, lo que él hacía en su pasado. Pero recordemos algo, que la eternidad no es por las obras, ¿verdad? Es por la fe en Jesucristo. Fariseos, grupo de religiosos que tenían una influencia religiosa, política y económica que tenían en Israel y para el Imperio Romano, un grupo importante, eran muy religiosos allí los fariseos. Entonces Pablo fue aprendiendo con Gamaliel y Gamaliel le instruía en todo, toda, digámoslo entre comillas, la sabiduría, el conocimiento, se lo estaba entregando al apóstol Pablo y lo estaba formando. Pablo fue formado en esta escuela, en la Gamaliel, Hechos 22:3 lo dice. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso, de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Ahí lo dice en Hechos 22:3, ahí lo puede buscar en su bendita palabra. Estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. O sea, era muy celoso en esta parte. Era lo que dijera la ley, el que se saliera de la ley, pues imagínense. Pablo tenía la ciudadanía romana y pues hacía cosas terribles al que iba en contra de la ley. Entonces siempre se preocupó ¿por qué? Porque todo el mundo cumpliera la ley. Él pensaba que todo el mundo tenía que hacer lo que él hacía y lo que él pensaba. Entonces, nacido en la ciudad de Tarso, recordemos esto, en esta ciudad, nacionalidad romana también, instruido por Gamaliel, era perfecto en toda su vida, entre comillas, ¿no? Alguien con preparación, con títulos, con conocimiento. En ese tiempo era el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, el magíster, si podríamos decirlo hoy, a la universidad, hizo títulos y se preparó en todo. Llegó a ser una persona que hoy en día podríamos llegar a decir que era muy estudiosa humanamente. Llegó a conformar el Sanedrín de los 70 rabinos de Israel, tenía una preparación muy alta, por eso llegó allí a pertenecer. Grande, era muy grande, no era cualquier persona en términos terrenales, pero era ¿qué? Un pecador, mi hermano, sin Dios, y todo esto no vale nada sin Cristo. Una persona puede estar muy bien preparada, capacitada, puede tener una buena empresa, una buena economía, puede tener valores, puede tener respeto, pero si esta persona no tiene a Cristo, no vale nada, porque Cristo debe ser todo en nuestras vidas. Entonces, allí el apóstol Pablo dice en Filipenses 3:8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas para la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Mire, el apóstol Pablo, con toda esta preparación, cuando tuvo ese encuentro personal con Jesús, cuando Cristo lo cambió,
Y Pablo empezó a entender y a comprender que toda esa preparación que él había tenido, los títulos, la ciudadanía romana, llegó a un punto donde llegó a decir, todo lo he estimado ¿qué? Como perdido, como basura. O sea, que toda esta sabiduría de este mundo, todo lo que uno pueda aprender en esta tierra, a la final todo eso pasa. La empresa pasa, el negocio pasa, la plata pasa. El día en que nos encontremos frente a la tumba o allí cuando Dios nos quiera llamar a su presencia, pues esto va a dar un giro impresionante a nuestras vidas. Entonces, todas estas cosas se quedan. Lo que más vale es la eternidad. Y entonces Pablo llegó a confrontarse y él se decía dentro de sí, bueno, y entonces todo lo que aprendí, todo lo que fui, todo lo que me esforcé, llegó un punto ahí, como lo decía en Filipenses 3:8, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Él dejó todo eso a un lado, él no se aferró a lo que un día de pronto él le habían enseñado, la ley, los doctores de la ley. Él dejó todo eso cuando tuvo ese encuentro personal. En este mundo no vale cuántos títulos. Yo quiero que entienda esto, que si usted es profesional, si tiene títulos, si tiene un buen trabajo, si Dios le ha bendecido con un buen negocio, todo eso se acaba y eso es pasajero. Sí, dice la Biblia que la vida es como la flor del campo, que la mañana florece y en la noche y en la tarde se marchita, como la niebla que aparece y luego se desvanece. Así de rápida es la vida, es efímera, es rápida. Pero Pablo vivía muy agradecido con Dios porque había tenido un encuentro personal con él. Recordemos otra cosita más del apóstol Pablo. ¿Qué más hacía Pablo? Pablo tenía un oficio. Él hacía tiendas, ¿cierto? Allá en Hechos 18:3 dice la palabra, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos. Allí estaba con Aquilas y Priscilas. La iglesia no le había dado ciertas ofrendas o no le había llegado ciertas ofrendas. La ventaja de los judíos es que ellos se esfuerzan y trabajan fuertemente y se preparan, pero aparte de eso ellos también tienen otro oficio. Y allí Pablo había sido también que preparado en esto, él tenía otro oficio. ¿Cuál era? El de hacer tiendas. Entonces Pablo no se podía avarar ni dependía de nadie, ¿sí? Pablo podía generar también sus propios gastos, sus propios ingresos haciendo tiendas y vendiendo, él comercializaba esta parte. Y ahí en Hechos 18:3 nos lo dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaba juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas, ¿sí? Todos los judíos aprenden a otro oficio aparte, ¿sí? Entonces Pablo se sostenía. Cuando le faltaba algo, él lo podía sustentar con sus manos, él trabajaba también. Era un hombre, recordemos que Pablo era un hombre que perseguidor de la iglesia primitiva, que asolaba y arrestaba, ¿no? A la iglesia primitiva. Dice allí y Pablo odiaba a los cristianos. Mire cómo era la vida del apóstol Pablo. Pablo, pues, a pesar de que tenía la ley, pero había odio en su corazón por los cristianos, por la iglesia primitiva. Él los perseguía de una o de otra manera. Y en ciertos libros, en las cartas del apóstol Pablo, por ejemplo, y miramos Gálatas capítulo 1, verso 13 y 14, ahí nos describe el mismo Pablo cómo era él. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Mire el apóstol cómo era, él seguía era una tradición, la de sus padres, y él perseguía a la iglesia y lo tenía como, y él tenía la capacidad de cómo hacer y perseguir a la iglesia. También dice en Filipenses 3:6, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irrepresible. Mire, él sí cumplía la ley, pero odiaba, quería perseguir todo aquel que se levantaba en contra de la ley. Recordemos que Cristo ya estaba por esa época también, porque Cristo creció juntamente con Pablo, pero ellos nunca se encontraron. Y Cristo, a través de su ministerio, pues recordemos que llamó a 12 y a través de estos 12 empezó la iglesia allí en Hechos capítulo 1:8.
Entonces el apóstol Pablo, aquella iglesia que se estaba levantando, era perseguidor de la iglesia, ¿sí? Estaba muy convencido en el judaísmo que el cristianismo era una amenaza, que el cristianismo que le iba a quitar las raíces de su cultura judía que había sido instruido, que era por Jesús y sus seguidores, era una amenaza a los judíos. Entonces Pablo veía a la iglesia primitiva como una amenaza. Por eso era que Pablo que perseguía a la iglesia. ¿Dónde comienza la iglesia, mi hermano? Recordemos, la iglesia comienza allí en Hechos capítulo 1:8 en Jerusalén. Sí, recuerden allí que estaban los 120 en el aposento alto. Y el Señor les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros ¿qué? El Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Decía allí la preciosa palabra en Hechos 1:8, que seríamos testigos hasta lo último de la tierra. Y en Hechos 8:1, entonces la iglesia primitiva arranca ahí en Jerusalén, pero Dios que había dado una palabra, una promesa, que le seríamos testigos y que se extendería la iglesia por ¿dónde? Jerusalén empezaría, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y mire Dios en su inmensa sabiduría cómo allí Dios utiliza la vida de Pablo. Pablo sin haberse convertido, ¿no? Se vuelve perseguidor. Y dice en Hechos 8:1, dice, y Saulo consentía en su muerte en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. O sea que Dios utilizó la vida del apóstol Pablo para perseguir y sacar del conformismo a la iglesia primitiva. Ahí estaban gozosos, escuchando palabras, llenos del Espíritu Santo, pero Dios también utilizó al apóstol Pablo para perseguir esta iglesia y así se pudo empezar a expandir el evangelio. Y entonces vino esa primera persecución, no fue el Imperio Romano, no fue la iglesia católica que allí a través del emperador de Roma empieza la persecución a la iglesia, no. Aquí podemos notar y ver que allí todos los judíos, todos aquellos rabinos, aquellos fariseos, se levantaron contra la iglesia primitiva y empezó esa persecución. Y Dios utilizó a este varón ¿para qué? Para sacar la iglesia del confort, mi hermano. Por eso es que Dios nos invita a que no estemos en el confort, mi hermano. Dios quiere que usted lleve y salga y predique la palabra del Señor. Y de esa manera empezó la expansión de la iglesia. Empezó a cumplirse esa palabra que Dios le ha enviado allí en Hechos 1:8. La comodidad es el problema de la iglesia de hoy en día. Cuando hay mucho confort, vamos a la iglesia, nos llenamos y nos llenamos y nos llenamos de la palabra. Por eso es necesario salir, evangelizar, predicar, llevar a Cristo. Y en Hechos 8:3 dice, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Mire Pablo cómo era de terrible. Pablo mataba y perseguía y encarcelaba a la iglesia, lo dice, y ahí lo reconoce el mismo Pablo, que él que asolaba a la iglesia y que entraba casa por casa, arrastrando a los hombres y a las mujeres, y los entregaba ¿en dónde? En la cárcel. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Tanto era el celo y el odio de Pablo por los cristianos, que pedía cartas para llevar la persecución a todas partes, aún fuera de Jerusalén, allí en Samaria, en Judea. Pablo quería llevar esta persecución por todas partes, ¿cierto? Pero damos gracias a Dios porque la iglesia primitiva estaba llena allí del Espíritu Santo. En la iglesia primitiva habitaba Cristo. Y recordemos algo, allí cuando Pablo se convierte, lo que dice la palabra en 1 Corintios 1:27, dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Mire, Pablo era necio, iba en contra de lo que Cristo estaba estableciendo allí con la iglesia primitiva, la expansión y la extensión del reino de los cielos. Y allí, gracias a esa conversión, pues Dios toca a Pablo y dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia.
Allí Dios, en su inmenso amor y en su inmensa misericordia, tiene un encuentro personal con el apóstol Pablo. Y allí, volviendo a Hechos, capítulo 26, en el versículo 14, dice la Biblia: y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mire, aquí el mismo Señor Jesucristo, después de haber muerto y resucitado, viene nuevamente a la tierra y visita a Pablo, y allí le da una revelación, un éxtasis. También lo dice Pablo allí en otra parte que también habla de la conversión allí en Hechos. Y dice que el Señor mismo dice que yo soy Jesús a quien tú persigues. Y aquí tenemos que entender algo. Mire que la iglesia primitiva, los que habían recibido a Cristo como su Señor y Salvador y lo tenían allí en su corazón, Cristo estaba habitando en ellos. Y Pablo estaba persiguiendo. Pablo, como tal, no perseguía a hombres, digámoslo entre comillas, pero más allá de eso, mi hermano, mi hermana, amigo, amiga que me escucha, Pablo perseguía a Jesucristo. Por eso es necesario que, así como Pablo tuvo este encuentro personal con Cristo que lo cambió y lo transformó, la iglesia primitiva también tuvo un encuentro personal. Y allí, pues, Cristo siempre nos irá a defender de lo que nos pueda ocurrir en esta tierra. Porque recordemos lo que dice Apocalipsis 3:20: aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él, y el que venciera hasta el final, le permitiré que se siente a la diestra de Dios Padre. Allí Jesús estaba en cada corazón de aquella iglesia primitiva, de aquellos hombres que Pablo perseguía, que Pablo odiaba, que Pablo acechaba, que Pablo encarcelaba. Y Jesús sale a defender su iglesia. Dice que camino a Damasco tuvo un encuentro muy personal con Pablo y se le apareció. Y él le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y mira allí el cambio y la transformación: pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto... Estoy leyendo allí Hechos 26, estoy en el 14. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. Mire, qué palabras tan hermosas, tan maravillosas. Un hombre que odiaba, que mataba a la iglesia primitiva, que la perseguía. Ahora mire, cuando usted tiene un encuentro personal, Dios le va a perdonar todos sus pecados, todo lo que usted hizo en su pasado. Usted puede revisar aquí la historia de Pablo, la vida de Pablo, cómo era Pablo, perseguidor, odiador de la iglesia, pero cuando tiene un encuentro personal con Cristo, esa sangre preciosa que él derramó en la cruz del Calvario estaba limpiando y lavando todo el pecado y la inmundicia del apóstol Pablo. Yo te quiero decir a ti, mi querido hermano, amigo, amiga que me está escuchando, si tú tienes un encuentro personal con Cristo y Cristo te está llamando, mire lo que el Señor te quiere decir en esta preciosa noche: para ponerte por ministro. Dios quiere llamarte para que tú seas un ministro y un testigo de las cosas que estás escuchando en esta noche y de aquellas que se te ha parecido a ti, de lo que has estado hablando en esta noche, lo que hemos estado hablando. Cristo quiere hacer algo con tu vida, Cristo quiere levantarte, y Cristo quiere usar tu vida para cosas tremendas, cosas poderosas. Pablo pensaba allí en su naturaleza humana que él estaba haciendo lo correcto, que agradaba a Dios, pero no, él no estaba agradando a Dios. Él odiaba, mataba, perseguía a los cristianos. Eso era una abominación delante del Señor. ¿Y qué le dice el Señor a Pablo? Dice: librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Eso es lo que quiere hacer el Señor. Cuando Cristo entra en la vida de una persona, Él lo traslada de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Y allí Dios lo quiere trasladar de las tinieblas a su luz admirable. Esto le ocurrió al apóstol Pablo. Pablo fue tocado por el Señor, fue cambiado, él tuvo un encuentro personal, él lo recibe en su corazón, le abre la puerta. Y ahí lo dice: por la fe que es en mí. Recuerda que está hablando Cristo. Él, como le dice, por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Tenemos una herencia en los cielos, nosotros los santificados, los que hemos aceptado a Cristo
como nuestro Señor y Salvador. El apóstol Pablo allí tiene ese encuentro personal y a partir de ese momento Pablo nunca más volvió a ser el mismo. Pablo fue cambiado, fue transformado. Por eso decía Pablo, cuando tuvo ese encuentro con el Señor y entendió y se le abrieron los ojos, mire, se abrieron los ojos. Una persona sin Cristo está velada, está cegada espiritualmente, no entiende, no comprende lo de Dios. Muchas veces podrá hacerle promesas a Dios. Quizás el apóstol Pablo, cuántas promesas no le hizo a Dios, pero lo que él hacía estaba mal delante de los ojos de Dios, porque uno muchas veces piensa que esa es nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de hacerlo, a través de muchas obras. Uno piensa que por las obras uno va a llegar al reino de los cielos, y no es así de ninguna manera. Es de la manera como Dios lo quiere, a través de un encuentro personal con Cristo. Y mire que Pablo, a pesar de que era un perseguidor allí de la iglesia y todo, tuvo un arrepentimiento con el Señor. Y allí pues el mismo apóstol Pablo describe lo que habla Romanos capítulo 10, verso 9. En el capítulo 10, versos, leámoslo desde el 8, dice, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos. Mire, esto mismo lo estaba diciendo el Señor, ahí al apóstol Pablo, ahí en el Hechos 26, 18, en la parte B, por la fe que es en mí. Y si usted lo mira aquí en Romanos 10, 9, más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es por la fe en Cristo Jesús que vamos a recibir ese perdón de pecados y la herencia entre los santificados, cielos nuevos, tierra nueva, la vida eterna, el cielo. Entonces el apóstol Pablo, a partir de ese momento que tiene ese encuentro, y damos gracias a Dios y a Jesús, porque tenía en su mente al apóstol Pablo, y yo te quiero decir en esta noche, Dios te tiene en tu mente, en la mente de Dios. Tú fuiste formado con un fin y un propósito en esta tierra. No estás aquí por casualidad ni por coincidencia. Dios te soñó, Dios te diseñó, y en esta noche Dios te ha estado hablando para que reciba a su Hijo amado Jesús, así como lo hizo el apóstol Pablo, que es abrir su corazón. Y allí Pablo dejó entrar a Cristo a su vida, a su corazón, y nunca más Pablo volvió a ser el mismo. Fue cambiado y transformado. Y a partir de ese momento, Dios había llamado a Pablo a un ministerio grande y poderoso, que era llevar su palabra y predicar su palabra a los gentiles. Y Pablo empieza y arranca allí a predicar y a abrir iglesias, y también a escribir las cartas que usted encuentra en el Nuevo Testamento, que son 13. Esas 13 cartas que escribió Pablo, recuerde, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Romanos. Pablo escribe también Colosenses, Efesios, Tito, Filemón, Filipenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo. Y pues gracias a estas cartas podemos entender la gracia, el favor, la misericordia de Dios. Gracias a que un hombre le obedeció al Señor y que permitió que él lo cambiara y que fuera bañado por la sangre preciosa. Pablo fue bañado, él se arrepiente y Dios borra totalmente su pecado. Y el apóstol Pablo nunca más volvió a ser el mismo. Fue cambiado y fue limpiado. Mire, Dios nunca más se volvió a acordar del pasado del apóstol, de lo que hacía, de lo que perseguía a la iglesia. Yo le quiero decir algo ya en esta noche para ir cerrando. Mire, Cristo quiere continuar su ministerio a través de tu vida, a través de mi vida, a través de mi hermano, mi hermana que me está escuchando. Dios quiere continuar su ministerio a través de tu vida, mi amigo, mi amiga que me está escuchando. Él quiere seguir así como lo hizo en la iglesia primitiva. Él estaba allí dentro del corazón de esa iglesia primitiva. Por eso salió a defender esta iglesia, porque Pablo
fue uno de los primeros perseguidores de la iglesia, que la asolaba, la encarcelaba, pero tuvo ese encuentro personal y su vida fue totalmente cambiada. Yo te quiero decir en esta noche, amigo, amiga, que me estás escuchando allí, cierra tus ojos por un momento y vas a recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mire, no importa lo que usted haya hecho en su pasado, no importa lo que usted haya cometido, no importa si usted ha hecho pactos con el diablo, no importa si usted estuvo en la brujería, en la hechicería, si ha levantado ídolos, no importa cualquier tipo de pecado, pero si en este momento usted se arrepiente de todo su corazón y recibe a Jesús como su Señor y Salvador, Él le va a perdonar. Él le va a limpiar con su sangre preciosa que Él derramó en la cruz del Calvario. Yo quiero que allí donde tú estés, amigo y amiga que me está escuchando en esta noche, cierre sus ojos y vamos a hacer una oración muy sencilla para aceptar y recibir a Cristo como su Señor y Salvador. Para que tú también tengas un encuentro personal como lo hizo el apóstol Pablo, allí, cara a cara con Jesús. Hoy el Señor te ha estado buscando por uno y por otro lado, pero el Señor te está llamando para cosas grandes, no cosas pequeñas, cosas tremendas y poderosas que Él quiere hacer con tu vida y tiene un ministerio para ti. Dígale allí con sus ojos cerrados, dígale: Señor Jesús, en esta noche yo me arrepiento por todos los pecados que he cometido hasta este día. Señor, si he pactado allí con la brujería, la hechicería, con el diablo, con los demonios, dígale: hoy me arrepiento en el nombre de Jesús y yo quebranto todo pacto que he hecho al reino de las tinieblas y a los demonios. Hoy en el nombre de Jesús me arrepiento y te pido perdón, Señor. Señor Jesús, eres bienvenido a mi corazón. Entra a mi vida, Señor Jesús. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador y límpiame de toda maldad, de toda iniquidad, de toda rebelión. Límpiame con esa preciosa sangre que derramaste en la cruz del Calvario, Señor. Cámbiame y transfórmame. Señor, yo te pido en esta noche que escribas mi nombre en el libro de la vida y que nada ni nadie lo pueda borrar jamás. Padre, dígale: yo te pido en el nombre de Jesús que me selles en esta noche con tu Espíritu Santo. Dígale: Espíritu de Dios, eres bienvenido a mi vida. Enséñame y ayúdame a permanecer hasta el final de mis días. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, pues ahí está, hermano, bendito es el nombre de Dios. Está la palabra para todos aquellos que estuvieron conectados en esta hora. Y bueno, está la invitación ya para si alguien quiere comunicarse y quiere que hagamos la oración, ¿verdad? Ahí todavía tenemos unos minutos para poder orar por ti. Y si tú hiciste la oración de fe que acaba de hacer mi hermano Freddy, pues tú ya eres un hijo de Dios o una hija de Dios. Y pues lo que tenemos que hacer es seguir aprendiendo de la palabra, buscar un lugar donde podamos ser enseñados por el líder, ¿verdad? Entonces vamos a orar por si hay alguien, ¿verdad?, que quiera oración. Ok. Bendito es Dios. Vamos a estar orando. Hay unas necesidades aquí. A ver, ¿qué hay aquí? Ok, hermano, vamos a orar. Les pido oración por mi familia, por salvación, algunos restauración con Dios, que tengan una bonita noche. Claro que sí, yo creo que estamos orando, eso nos lo pide Félix Nájera y también Andrea Flores. Buenas tardes, pido oración por mi esposo, que sea libre de pecado y maldad. Qué bendición verles por televisión. Dios le bendiga a nuestra hermana Andrea Flores. Amén. También están pidiendo oración por Aurelio, Damián, buenas tardes, buenas noches. Les pido oración por mi padre, que es grande pero religioso.
a él tenga un recuerdo con Dios, un encuentro más bien con Dios. Ayúdame a orar por ella para que él sea salvo. Ok, vamos a orar, hermanos, por la petición de Andrea Flores. Amén. Vamos a estar orando para que Dios perdone, ¿verdad? Vamos a orar por salvación por su esposo, de Andrea Flores. ¿Qué le parece, hermanos, si hacemos esa oración para que Dios, ¿verdad? Pueda salvar al esposo de nuestra hermana Andrea Flores. Amén, hermanos. ¿Me ayuda a hacer una oración, hermano Freddy? Vamos a orar, dice la Biblia que donde dos o tres estén congregados en su nombre, Él está aquí en medio de nosotros y todo lo que le pidamos creyendo lo recibiremos. Padre, delante de ti presentamos el esposo de Andrea Flores, Señor. Hoy nos arrepentimos y también por la vida de Aurelio Damián, por su padre, Señor, para que él tenga un encuentro personal contigo, Dios. Amén. Tu Sí, palabra, Señor, en el Señor, nombre de Jesús. 31, que por uno que crea en el Evangelio, tú y tu casa serán salvos, Señor. Reclamamos esta poderosa palabra a favor de esta familia, Dios de los cielos, tanto para la vida de Andrea Flores, que su esposo, Señor, tú lo vas a tocar, tú lo vas a cambiar, tú lo vas a transformar, Dios de los cielos. Yo te pido, mi amado y eterno Jesús, que así como tuviste un encuentro personal con Pablo, hoy tendrás un Sí, encuentro Dios, en el personal nombre de con Jesús. Andrea Flores, Señor. Así como se le apareció a Pablo allí, mi amado Jesús, tú te le aparecerás también, Señor, a su vida de una u de otra manera y lo alcanzarás, Señor, porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor, y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. De igual manera, Dios mío, Señor, te pedimos allí por la vida de Aurelio Damián, su padre, Señor, que también tenga ese encuentro personal, Dios de los cielos. Padre, hoy nos arrepentimos y pedimos perdón por cada pecado que ellos han cometido delante de ti, Dios de los cielos. Te pedimos, Señor, que su vida sea tocada, que su vida sea cambiada. Señor, que tenga un encuentro personal contigo, Dios amado. Que esa preciosa sangre que derramó tu Hijo amado Jesús en la cruz del Calvario les limpie, Padre. Padre, hoy los presentamos en el trono de tu gracia y en el hueco de tu mano. Y aquellas peticiones, Dios de los cielos, lo que hay en cada corazón, Señor, de aquellos hermanos que nos están escuchando. Tú conoces, Dios de los cielos. Tu palabra me dice, Señor, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Señor, concede cada petición allí a la vida de mis amados hermanos que nos están escuchando en esta noche, Señor. Allí toda preocupación, todo cansancio, Dios, llévatelo. Tu palabra dice, Señor, en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estén cargados y cansados y yo os haré descansar. Señor, trae esa paz, trae ese gozo, Dios mío, Señor. Trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios de los cielos. Hoy te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús, Señor, y declaramos cielos abiertos sobre estas familias. Para la honra y la gloria tuya, te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar por el esposo de Dalia, ¿verdad? Él es alcohólico. Y bueno, pues vamos a orar por Jonathan. Voy a hacer la oración por él. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego por la petición que está haciendo mi hermana Dalia, Dios mío. Te pido por su esposo, Señor. Él tiene un problema de pecado, Dios mío. Yo te pido que lo hagas libres, que rompas, Señor, toda cadena, toda atadura del Señor de pecado, Dios mío, y que lo puedas hacer libre, Señor, de ese alcoholismo, Señor, que le está trayendo problemas en su matrimonio, en su vida. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que te manifiestes con poder y gloria, Dios mío. Y yo creo que hay testimonios de hombres, Señor. Yo soy un testimonio vivo, Dios mío, que Tú me ayudaste, estaba yo en el pecado, Señor, en el alcohol, Dios mío, pero tú viniste a mí, metiste tu mano, Señor, y me salvaste, Dios mío. Así te pido por Jonathan, Señor, que tengas misericordia de él. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y te damos muchas gracias, Dios, porque sé que tú estás obrando, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, si vamos a ya casi a salir, aquí también hay otra. Ok. Vamos a orar por Jaime Corrales. Él está pidiendo oración por fortaleza. Amén. Así es que vamos a orar
Vamos a orar por Jaime Corrales, hermano. Ayúdame a hacer esa oración antes de que salgamos del aire. Vamos a orar por él y así, pues que Dios obre en ellos. Amén. Amén. Presentamos la vida de Jaime Corrales, Señor. Dentro de tu gracia yo lo presento, Dios de los cielos. Está pidiendo por fortalezas, quizás espiritual allí, Señor. Tú eres, Señor, el que colocas nuevas fuerzas como las del búfalo, Señor. Yo te pido en esta noche, a favor de la vida de Jaime Corrales, que coloques nuevas fuerzas como las del búfalo y lo unjas con aceite fresco. Que una fresca unción, Señor, se está derramando desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de sus pies. Hoy declaro que el Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, empieza a fortalecer, Señor, su cuerpo, sus músculos, sus huesos, sus tejidos, sus tendones, Dios de los cielos, pero está fortaleciendo su espíritu, Señor. Tú lo estás levantando, así como dice tu palabra en Salmo 147:15. Él envió su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Oh Señor, hoy declaro que esta palabra, que estas fuerzas, tú las estás colocando como las del búfalo sobre la vida de nuestro hermano Jaime Corrales. Dios, levántalo, fortalécelo, Dios de los cielos. Padre amado, con el poder de tu diestra. Amén, Y cada aleluya. día, Señor, tú fortaleciéndolo en el poderoso nombre de Jesús. Te cubrimos con la preciosa sangre de Jesús, Señor. Y declaramos que la unción del Espíritu Santo lo envuelve para la honra y la gloria tuya. Amén. Amén. Vamos a orar también por nuestra hermana Elizabeth Álvarez, que nos está viendo desde Hidalgo, el estado de Hidalgo. Dios le bendiga. Pido oración por la familia Pérez Álvarez, amén, del estado de Hidalgo. No nos dice por qué, pero vamos a orar. Vamos a orar por la familia, amén, de Pérez Álvarez. Vamos a orar por la familia Pérez Álvarez. Y también nuestra misma hermana nos pide también oración por salvación por sus hijos y esposo. Oremos, hermano, ayúdanos a orar por ellos, amén. Por la familia de Mayra Robledo, amén. Vamos a orar por Mayra Robledo, por sanidad y por su matrimonio y sus finanzas. Amén, hermano. Amén. Y finanzas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Gracias, la vida Dios. de Elizabeth, Señor. Hoy te la entregamos en el trono de tu gracia. Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Y Pérez Álvarez, hijos y esposo, allí en Hidalgo, Dios de los cielos. Hoy presentamos estas vidas. Sí, María Dios. Robles, Señor, allí por esa sanidad. Tu palabra dice, Dios de los cielos, en Isaías 53:4. Gracias, Dios. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. Tómalos en tus preciosas manos, Señor. Y abatido. Mas Él herido fue por nuestra rebelión. Ten misericordia de pecados. ellos. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas, dice tu preciosa palabra, Señor, fuimos nosotros curados. Por esas llagas, Señor, yo estoy declarando sanidad. Sí, Dios. La vida de María Robledo y todos aquellos que están enfermos, Señor. Allí donde están en clínicas, en hospitales, en las cárceles, Dios, en las casas, en las calles, Dios. Allí donde Sí, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy te estoy pidiendo misericordia, Dios amado, por esas llagas de tu Hijo amado Jesús. Yo estoy declarando que hay sanidad en esos cuerpos, que tú estás colocando ahora células nuevas, tejido nuevo, órganos nuevos, Señor, huesos nuevos, Señor. Tú estás restituyendo lo que el enemigo había dañado. Y hoy le ordeno a la enfermedad que se detenga, que desista, que huya de estos cuerpos en el poderoso nombre de Jesús. Gracias. Hoy se lo estoy pidiendo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, y por esas preciosas llagas de Jesús les declaramos sanos, Señor. Allí por esta familia, Hechos 16:31, por uno que crea en el Evangelio, tú y tu casa serán salvos, Señor. Reclamamos esta palabra, Dios de los cielos, a cada familia, Dios amado, que tú vas a tener un encuentro personal con cada uno de ellos. Tú los alcanzarás, los cambiarás y los transformarás, Señor, porque hay alguien clamando y gimiendo, llorando, gracias, orando, Dios, y vigilando, Señor, por cada uno de sus familiares, Dios amado, y tú responderás, Señor, cada una de nuestras oraciones. Te damos gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén, aleluya.
Pues Dios bendiga a nuestra hermana Mayra Robledo, que nos está viendo y escuchando, ¿verdad? Desde el estado de Hidalgo. Dios bendiga a todos los que se sintonizaron, los que nos siguen, nuestros seguidores, amén. Y todos los lunes aquí estamos para predicarte una palabra, ¿verdad? Que sea de bendición para tu vida. Y no te olvides que hay un Dios poderoso, poderoso, que puede sacarte de ese problema, de ese estado en el que te encuentras. Dios es tan maravilloso y Él sigue haciendo milagros, sigue haciendo sanidades, así es que te invito que cada lunes, cada lunes a las 7 de la noche nos sintonices y vamos a estar hablándote y ayudándote en oración para que Dios obre en tu vida. Pero lo más importante es que tú abras tu corazón a Cristo y lo aceptes como el Señor y el Salvador de tu vida. Bien, hermano Freddy, pues muchas gracias, Dios les bendiga a todos y un fuerte abrazo para todos nuestros hermanos de allá de Colombia, amén. Y en otra ocasión vamos a estar otra vez enlazados para que nos sigas compartiendo la palabra desde acá de México, amén. Dios les bendiga grandemente y si quiere despedirse, hermano, con unas palabras para ya salir del aire. Muchas gracias, Dios les bendiga a todos. La gracia de Dios, la comunión, el amor de Dios, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, que el Señor les bendiga y declaro que el bien y la misericordia les seguirán todos los días de sus vidas y que en la casa de Jehová morarán por largos días. Muchas gracias, un fuerte abrazo desde Colombia para todos mis hermanos y hermanas en México. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga, hermano. Nos vemos el próximo lunes con el favor de Dios. Que Dios te guarde y que pases una bonita noche. Dios les bendiga. Amén. Lo mismo. Dios les bendiga. Amén. Gracias por escuchar tu programa radial. Verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Nos escuchamos el siguiente lunes por Shekinah Radio. Por Shekinah Radio. Pero si yo, el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Mateo 12:28. Hasta la próxima. Verdaderamente libres. Verdaderamente libres. Libre quieres ser.